Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo en el que hablaremos sobre cuarta ola de feminismo. Tengo de mi izquierda, estoy muy emocionado, es un honor compartir mesa con dos especialistas en el tema, en el cual pues estaremos compartiendo algunas ideas, algunas preocupaciones, sobre todo, perdonen que ya vaya yo tirando línea. Dentro de unos días tendremos el 10 de mayo y es un acontecimiento, pienso, muy lindo para preguntarnos qué relación podríamos tener con los feminismos y pues dentro del 10 de mayo podríamos encontrar algunas temáticas afines, ¿no? Entonces les presento a nuestra Verónica y también a nuestro Carlos y pues yo soy el profesor Pollux, pues estamos para compartir. Yo les voy a ceder el micrófono, ya que nada más pusieron aquí para hablar sobre el 10 de mayo, eso fue todo lo que tengo que hacer, y probar el micrófono, eso era lo único para lo que quisiera compartirle. Entonces primero la palabra a mis colegas, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este café filosófico, que como ustedes saben ya se está convirtiendo en una tradición. Ya llevamos aquí varios cafés. Me parece que ya hemos cumplido un año, ¿no? Más o menos de estar en este espacio. Y siempre promovemos la divulgación de la filosofía, por eso estamos aquí. Han sido diversos nuestros temas, pueden checar la página del museo. El día de hoy estamos con este tema que se llama la cuarta ola feminista, la llamamos la cuarta ola violeta, que eso es interesante porque nos sitúa en dos conceptos con los que voy a empezar como a trabajar con ustedes. Todos ustedes también pueden hablar cuando ustedes deseen, porque esto es un café filosófico, precisamente un diálogo. Entonces, ya hemos hablado en otro café de la perspectiva de género, de la violencia de género, perdón, fue el tema. Pero en esta ocasión nos ha interesado esta que se ha dado en llamar la cuarta ola violeta. Si bien hay toda una discusión, ¿no?, de si eso existe entre las propias feministas, hay un debate de si ya podemos hablar de esta cuarta ola violeta o no, ¿no? A mí me parece que sí, y voy a tratar de fundamentar por qué sí, porque creo que sí hay una cuarta ola y cuáles son sus características, o por qué yo vería que es importante empezarle a llamar cuarta ola, como ya lo están haciendo muchas feministas, y tratar de entender qué caracteriza a este cuarto oleaje, ¿no? ¿Por qué le llamamos olas? Es la gran pregunta. ¿Por qué le hemos llamado la primera ola, la primera ola? Estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Segunda ola, para que nos situemos, estamos hablando del movimiento sufragista, ¿no?, de las mujeres que buscaban los derechos del voto y hacían una serie de críticas al matrimonio y demás. La tercera ola, esta gran ola de los 60s, que tiene que ver con, estoy haciendo como un poco de contexto para que todos sepamos en dónde nos situamos, que tiene que ver más con una lucha radical por un lado, socialista por otro, de algunas feministas que tienen que decirnos mucho sobre los derechos sexuales, ¿no?, y que están además a la par, digamos, haciendo en el específico feminismo de Estados Unidos, a la par están haciendo como una discusión en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Pero también está el feminismo francés con Simone de Beauvoir, que es también muy importante, el feminismo de la diferencia. Y por otro lado, las feministas radicales, que también van a tener como una posición muy interesante de la que podemos hablar si a alguien le interesa, ¿no? Pero esta cuarta ola se ha definido a partir, digamos, de la última década incluso, ¿no? Podríamos hablar como de esta última década, y creo que todos saben o han visto, porque antes de la pandemia, el 8 de marzo en México fue una locura, fue realmente masivo, ¿no?, el movimiento. Entonces, vamos a empezar por ahí, a pensar por qué se le está llamando una cuarta ola y qué es la diferencia de las otras tres olas, ¿no?
Depende también de cómo lo contextualicemos. Hay quien a la primera ola no le llama la primera, sino que le llama primera a la segunda ola. Pero bueno, esas diferencias las vamos a encontrar mucho, no importa. Pero ¿qué nos haría pensar que esta cuarta ola, violeta, y por qué violeta también, o feminista, se ha dado en llamar cuarta ola? Es decir, ¿qué hace que esta nueva forma de pensar los feminismos, que también hay una discusión si es un feminismo, si son varios, si lo que en realidad son corpus teóricos muchos? Entonces, pues a eso nos vamos a dedicar hoy, sabiendo que el mar, ya que estamos usando la metáfora de la ola, el mar es muy complejo en el feminismo, son muchas las posturas teóricas y todas están en discusión. Ahora mismo hay una discusión entre todas esas posturas teóricas, pero bueno, ¿qué podrían decir ustedes, no? ¿Qué nos podríamos ir planteando como qué hace diferente a esta ola, ¿no? Yo pensaría que varias cosas que solamente puedo señalar ahora y les doy la palabra, ¿no? Una, el movimiento masivo, que ahora sí podemos hablar en todo el mundo. No hay lugar donde no haya por lo menos una organización que se dedica al tema del feminismo o que esté buscando derechos o que esté haciendo una lucha de tipo político, ¿no? Otra, la intergeneracionalidad. Es decir, todos aquí vemos a unas jóvenes, muy jóvenes, y esto en los feminismos anteriores no necesariamente era así, ¿no? Había muchas feministas que lo han dicho de viva voz, que no había muchas jóvenes, ¿no? Y otra, la globalización del movimiento, es decir, que es en todo el mundo, ¿no? Y en muchos, a todos los niveles. Pero bueno, eso nada más lo estoy señalando, aunque faltaría describirlo, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes decir, Carlos? No, pues ya me lo dejaste ahí. Y no somos especialistas. Sí. Me lo dejó ya puesto en la mesa. Bueno, primero, con respecto a las olas, ni los teóricos se ponen de acuerdo de cómo están las cuestiones de las olas, pero sí podríamos decir que hay como algunos temas importantes en las olas. No importa en cuál ola es, pero son los temas que van a ser recurrentes y por los cuales se va a estar luchando, sobre todo el feminismo relacionado con el activismo, ¿no? Que no necesariamente a veces coincide con el feminismo teórico, a veces son cosas distintas. La reivindicación de los derechos de la mujer, ese sería como una de las temáticas recurrentes en todas las olas. De los derechos reproductivos y sexuales, ese sería también otro tema. El tema y por ahí de pronto aparece el tema de la teoría queer, que va a aparecer ya en el siglo XX, y que va a ser también muy importante. Algunos incluso la piensan como una ola diferente de otras, ¿no? Después de los 60, que es esta reivindicación de los derechos sexuales, aparece la teoría queer en los 90, sobre todo por el problema del SIDA. Lo que pasa es que el SIDA, cuando aparece como se vuelve una enfermedad pública, social, que hace que lo que demuestra es la vulnerabilidad de las sexualidades divergentes. Eso es el gran problema del SIDA, es eso, ¿no? Que no tienen, estas diversidades sexuales no tienen derechos, que no son protegidos por la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta última ola, la cuarta ola, yo podría decir que hay varios temas recurrentes, aparte de los derechos reproductivos y sexuales. Aparte de la teoría queer, lo que va a aparecer como con mucha contundencia es un tema que le podríamos decir o categorizar como la feminización de la pobreza, ¿no? O sea, todo lo que... Y ahí se relaciona con estas cuestiones del norte global, del sur global, que creo que no conocen, pero vamos a darles contexto un poquito. Bajo una línea imaginaria podríamos dividir el mundo en dos, el norte y el sur. Si nos damos cuenta, los países ricos se encuentran en el norte y los países pobres en el sur. A eso le llaman sur global. Pero ¿por qué los países del sur global son
pobres, bueno, porque se les ha feminizado, se les ha visto como economías emergentes, economías dependientes, economías débiles, etcétera, etcétera, subdesarrolladas y de tercer mundo. Entonces, lo que yo veo muy tajantemente también es como una conciencia sobre el tema el tema económico, especialmente capitalista, o ya para decir así concretamente, anticapitalista, ¿no? En la cuarta ola violeta aparece un espíritu de anticapitalismo. Neoliberal. Anticapitalismo porque además está relacionado con el anticapitalismo heteropatriarcal, ¿no? Así para que quede completo y clara la idea. Porque bueno, sabemos que dentro de estas teorías feministas existe esta idea de que la economía del sistema capitalista es una economía que lo que hace es someter a la mujer, dominarla y hacerla un ser dependiente. Eso justo creo que ahí está el meollo del asunto, o por lo menos uno de los más importantes. Y el otro tiene que ver con la tecnología. Si, digamos, la cuarta ola violeta se ha masificado, es gracias a los medios electrónicos, a los medios virtuales de difusión. Pero también ahora están en revisión esos medios. Cómo estos medios también se podrían convertir en mecanismos de opresión o incluso de distorsión, ¿no? O incluso de manipulación, etcétera. Y creo que uno de los grandes temas de la cuarta ola, que todavía ahorita no queda como muy claro, pero ahí está, es el tema de la tecnología y el tema de la tecnología relacionada con el feminismo, que sería algo muy, muy importante. Pero como dice Vero, no todos los feminismos son iguales. Existe este concepto que le llaman interseccionalidad, ¿no? O múltiples opresiones, que ya habíamos platicado alguna vez en clase. Y estas múltiples opresiones lo que nos dicen es que la condición de las mujeres en el mundo, en cada parte de geopolítica, son distintas. Entonces no es lo mismo lo que están exigiendo las mujeres americanas, afroamericanas, que las mujeres indígenas o las mujeres del Medio Oriente. Son cosas distintas. Pero lo que sí es que en todas atraviesa estas múltiples opresiones, ¿no? Y ya no solamente es una, sino son como muchas capas que tendríamos que ir poniendo en duda. Y bueno, creo que por ahí se lo dejo aquí. Pollux, no te salvas. Adelante, voy yo. Para que nos sigas configurando el mapa. Claro. Dos cosas. Una, hasta que uno no es revolcado por una ola, uno no sabe cuál es la fuerza de ella. Para los que pues hemos estado en Acapulco o en Manzanillo, Caleta y Caletilla, ¿no? En medio de pañales. Pero bueno, las playas de Marcelo, pero esas, son casi prehistóricas, ¿verdad? Ya la chaviza ya no le tocó las playas de la Ciudad de México, ¿no? No hay dos olas iguales, ¿no? No hay dos olas iguales. Y hay incluso pequeñas olas que se van armando, que se van dando en función de grandes olas. Esa sería una cosa que podríamos retomar respecto a qué haría, por ejemplo, ¿no? Un varón cis al acercarse al feminismo, ¿no? Puesto que hay, al menos diríamos, tres actitudes al respecto, ¿no? Una que sería en el que el feminismo es un movimiento exclusivamente de mujeres, por mujeres y para mujeres, de manera que ahí estamos ahondando en un feminismo separatista, ¿no? Esa sería como otra caracterización, ¿no? Habría un tipo de feminismo en el que sería más bien cualquiera puede hablar sobre el feminismo, pero ese cualquiera, como no tiene límites, a veces terminamos dándole la palabra a alguien que asume por un lado
las libertades de la mujer, y por otro lado dice, y yo voy a defender mi conservadurismo, ¿no? Porque pues uno es libre, ¿no? de opinar. Además, suponemos que toda opinión es respetable, ¿no? Y bajo ese punto de vista se difunde, se difumina la discusión, ¿no? Y hay otro feminismo que es exigente, es abierto, tiene ciertas condiciones de respeto, ¿no? Pero pues busca establecer estas alianzas. En esta tercera posición a mí me gusta mucho porque pues de entrada, no sé mis colegas, no sé ustedes, al igual que Graciela Hierro, yo pienso que una feminista mexicana, no hay hombres feministas, pero con que ya leamos algo de feminismo, pienso que eso ayuda para evitar decir atropellos, ¿no? Porque pues a veces cuando les damos el micrófono a compañeros pues, de la vieja guardia que intentan decir cómo debe ser la educación de la mujer, cómo debe vestirse, cómo debe de verse, salen a la luz sus concepciones antiguas, heredadas, y dan ñañaras, ¿no? Como decía el señor de las botas, porque Vicente Fox, para quienes no sepan, dan ñañaras porque pues es como si estuviésemos haciendo un viaje en el tiempo con concepciones de personas que dirían, yo no tengo nada en contra de las mujeres, ¿no? O cuando estamos en espacios en donde dicen, espero que no se me vayan a ofender, ¿no? Porque están a punto de lanzar el chiste más rancio que tienen a la mano, ¿no? Entonces, ese es un escenario propio de nuestro tiempo. Eso hablando de olas, ¿no? Y en un segundo lugar, que quería también añadir, es que no tuvimos en las otras olas, ¿no? Podremos decir dos cosas. Uno, la tiktokización de la política. Ustedes la están viviendo en estos momentos. Hay un repunte en las encuestas en función de candidatos candidatos que están reaccionando como si fuesen camaleones. Se están mimetizando con la chaviza, están imitando las formas de respuesta dentro de las redes sociales, de manera que hay un voto que no se inclina para ninguno de los dos lados de los dos proyectos de nación que tenemos protagonizados por dos candidatas, y al menos el voto indeciso, ¿no? Se está inclinando por un candidato que está ofreciéndoles algo de escucha, aunque esa es una ilusión, suponer que un candidato se va a tomar el tiempo, aunque sean 3 segundos, para dar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de la tiktokización de la política? En Argentina, el presidente actual, Milei, tuvo una campaña presidencial hablando de redes sociales, impecable en el sentido de que fue muy eficaz, porque quien se encargó de ello se apellida Rolón, y ella venía o viene de una familia peronista, es decir, alguien contraria a la ideología en la que ella se instaló, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno también de ruptura con generaciones anteriores. Esa sería una, la tiktokización, y la otra sería la uberización del trabajo, ¿no? Conste, las palabras no son mías, ¿eh? Las palabras no son mías, pero pues es bueno darlas aquí para contexto. Uberización entendemos como un empobrecimiento paulatino, terrible, de las condiciones laborales, ¿no? Y al respecto tenemos algunos datos, por cierto, ¿no? 7 de cada 10 mujeres, según la encuesta nacional de empleo y ocupación del INEGI, son madres. 70%. Además de ese dato, podemos encontrar que 3 de cada 10 son el sostén de la casa, ¿no? 3 de cada 10. Y hay algunos otros datos que a mí pongo sobre la mesa con ustedes, y es que el 53% de las mujeres no aporta, ¿no? De 15 años en adelante, no aporta económicamente al gasto de la casa. Son condiciones que podríamos comenzar a preguntarnos cómo convivimos con ellas, ¿no? Porque la mitad recibe un salario mínimo, trabaja una jornada de entre 38 y 45 horas a la semana. Y aquí ya encontramos otros dos temas, ¿no?, para hablar. Tanto las maternidades, porque pues de ese 7 de cada 10 hay que preguntarse cuántas fueron elegidas, cuántas no. Y por el otro lado, el de la brecha salarial, ¿no?
que es cuando uno comparte estas situaciones con las colegas, uno se percata que hay, ¿no? Esas sí son palabras de los 80, de los 90. La teoría del techo de cristal, que hay un momento en el que no se puede ascender en un rango importante de la directiva, porque pues las decisiones se comienzan a cerrar para ámbitos estrictamente políticos, y la otra es el piso pegajoso, de manera que hay mujeres que no pueden avanzar en sus proyectos de vida porque pues la presión familiar les obliga a ser madres, la presión familiar les obliga a pensar en tener una vida dedicada hacia la casa prioritariamente, ¿no? Entonces, esto lo comento mucho con mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Si estudiantes de entre 18 y 22 años llegan a la cena de Navidad, nunca faltan los familiares, las familiares inoportunas, ¿verdad? Porque están esperando ese momento para decir, ¿y por qué tan sola, no? El siguiente año llevan a una pareja, ¿no? Y ya que llevan a la pareja dicen, ¿y cuándo se casan, no? Suponiendo que al siguiente año ya llevan una fecha de matrimonio, ¿no? Y hasta se llegan a casar. Y ya cuando se casan dicen, ¿y para cuándo los hijos, no? Entonces siempre hay metas predispuestas, ¿verdad? Eso hace que podemos hablar incluso de un concepto muy lindo, muy complejo, patriarcado. Entonces, el orden con el cual el poder masculino establece todas las relaciones sociales, económica, política, social, culturalmente, ¿no? La educación es una de las demandas importantes en todas las olas, ¿no? Y dependerá mucho del tipo de feministas con el cual podamos hablar, ¿no? Porque algunas dirán, esas olas no hablan por mí, ¿no? Dirían porque pues yo vengo de una comunidad indígena en la cual pues ¿cómo quieren, dirían, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes que hablemos de derechos humanos si estoy presenciando la venta de niñas, ¿no? Entre 11 y 13 años, ¿no? Al mejor postor, ¿no? Eso sucede en Querétaro, eso sucede en Chiapas, ¿no? Sucede en Nuevo León, ¿no? Un lado, y hay quienes dicen, porque esta es prácticamente una constante, me parece muy interesante, antes de ser teórica del feminismo, yo fui activista. Entonces, hay problemas de por medio, ¿no? Entonces, esos problemas hacen que se tome una postura al respecto, ¿no? Y pues, bueno, eso es un poco de lo que queríamos comentar. Y antes de que se me olvide, no todas las feministas están de acuerdo con este esquema. A mí particularmente me gusta una, Dalia de la Cerda, te la recomiendo muchísimo, porque ella dice, una feminista inglesa, Virginia Woolf, la cual tiene un texto llamado Una habitación propia. Ella piensa que el ideal de mujer empoderada, ilustrada, que se vale por sí misma, es aquella que tiene la posibilidad de dedicarse a lo que ella quiera. Por ejemplo, la escritura, y ser periodista o novelista, ¿no? Pero haciendo uso consciente de la pluma. Y pues Dalia de la Cerda dice, mi feminismo lo hice mientras yo lavaba mi ropa interior, mientras estaba lavando los trastes, ¿sí? Dice ella, yo hago un feminismo sin cuarto propio y lo hago desde un espacio en donde socialmente se me excluye, ¿no? Por venir de estratos con muchas complicaciones, ¿no? Entonces hay quienes rechazan el esquema. A veces las olas son como el voto, ¿no? O sea, uno cree en él en cierta etapa de su vida, ¿no? Pero en otro momento uno dice, pues tal vez no, pues sí, o sea, tal vez no tiene el encanto, como el amor romántico, ¿no? Es como el amor romántico, o sea, ese. No era tan guapo. Sí, digo, igual era el bigote, bueno, yo qué sé, igual era el bigote, igual era, no sé, que llevaba siempre rosas o flores, o siempre hablaba de su madre, aguas, ¿no? Esa es una red flag, como dice la chaviza, ¿no? Encontramos diversas manifestaciones que nos dan cuenta de que no todas las feministas responden a las mismas situaciones, no responden a los mismos problemas, aunque es en la medida en que se van conformando, en la medida en que van estableciendo alianzas, diálogos, eso ayuda a establecer programas en común y eso evita que se disgreguen, ¿no? Porque, por ejemplo, el Me Too, ¿no? Sí. Y ya con esto cierro. Esta manifestación dentro de redes sociales no las encontramos en las otras olas, ¿no?
Basta preguntarles, por ejemplo, a nuestras profesoras, a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿qué tanto podían ellas poner públicamente un cartel o siquiera difundir la voz, ¿no?, en la comunidad sobre un acto que les había sucedido en años anteriores y pues no había, ¿no?, siquiera oreja para eso? Entonces, bueno, eso es lo que queríamos comentar. No sé si vamos. Vamos. Si alguien quiere decir algo, adelante. Sí, si quieren tomar la Quería... sí, claro, antes de decir algo que me quedé con la idea. Sí. Gracias. Escuchando a Pollux, que no sé si es feminista o patriarcal, veo que hay una cuarta ola, pero tiene una intensidad en su radicalismo. O sea, se van acumulando capítulos históricos de inconformidad, de insatisfacción y de resentimiento. No necesariamente tiene que ser entre las universitarias ilustradas, sino en una población en general. Porque Graciela Aguirre decía que cuando una mujer se da cuenta de que está siendo oprimida o que está viviendo el fenómeno de la opresión, en ese momento se convierte en feminista y busca su autonomía y su dignidad como persona, que se les ha negado frente a estas estructuras que han ustedes descrito. No necesariamente tiene que haber una erudición o mujeres doctas para poder encontrar en los libros o en las lecciones una vía de aceptación de la opresión de la mujer. Pero yo creo que este radicalismo y esta polarización es preocupante, porque tiene que ver con esta postura que tú decías, Pollux, acerca de la separación. Y hay posturas muy extremas. O sea, hay violencia extrema en contra de las mujeres como reacción a esa alarma o ese anuncio de emancipación de las propias mujeres. ¿Cómo reaccionamos los hombres frente a ese acontecimiento? Yo creo que reaccionamos haciendo alarde de nuestros prejuicios patriarcales. Bueno, ahora se hace como una especie de mención peyorativa y eufemismo, me lo llamaría, ¿verdad? Ya no se llama machista, se llama patriarcales, ¿eh? Ya no se llama sexista, se llama a lo mejor cuarta ola en contra de la cuarta ola, dependiendo de la ola machista o de los hombres que reaccionan o que reaccionamos frente a la protesta de las mujeres. Entonces creo que, para terminar, creo que esta radicalización nos ha metido en una crisis. O sea, los gobiernos no saben cómo reaccionar frente a esta radicalización. Estos mítines en el Zócalo no saben cómo tratar los partidos políticos y los líderes políticos. Simplemente dicen, pues que hagan lo que quieran. Unos van a reprimir, otros no van a reprimir, pero ¿cómo van a solucionar esa radicalidad femenina? No tienen ni una idea. Pero no nada más los políticos tienen una falta de ideas. En general, creo que en la universidad, pues también no hay muchas brechas para poder solucionar este problema de la diferencia y la radicalización de la diferencia, ¿no? O sea, se han tratado los asuntos, pues, por ejemplo, con soluciones muy academicistas, pero no creo que dé resultado. Entonces tenemos un pendiente, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para esa profundización de las diferencias? Porque cuando se radicalizan los movimientos no hay posibilidad de diálogo. Y cuando nos damos cuenta que no hay posibilidad de diálogo, eso quiere decir que la crisis va a continuar y nos vamos convirtiendo en antagonistas que culturalmente lo aceptamos, porque estamos pasmados frente a una situación que no sabemos cómo darle una salida. Entonces, ¿cuál será la salida frente al radicalismo machista y esa reacción del radicalismo
feminista, que, por cierto, tiene razón, ¿no? Lo van a pensar. Muy bien, vamos acumulando ahí ideas. Mientras yo quería señalar que, pues sí, a mí la idea de la ola la empecé a analizar con algunas feministas porque decía, ¿por qué ola, no? Y ellas dicen, algunas, como bien dices, todas tienen posiciones muy diferentes y provienen incluso de corpus teóricos diferentes, pero lo que dicen es que es una imagen potente, por lo que decías, de lo que significa una ola, ¿no? Un poco para ahondar un poco en la imagen de la ola, es muy potente una ola, ¿no? Y bueno, incluso hay feministas en España, he escuchado el cambio a es un tsunami, somos un tsunami, ¿no? Y va a caer, que como dicen las argentinas, el patriarcado va a caer porque con un tsunami cae porque cae, ¿no? Entonces, esta idea de la ola, ¿no? Y nosotros le pusimos además violeta, que también tiene un origen, ¿no? Lo de violeta han señalado algunas feministas que es por aquel incendio en la fábrica en Nueva York, donde muchas mujeres en la maquila murieron, ¿no? Precisamente en una maquila, donde el humo que se dice que salía de la fábrica era color violeta, ¿no? Por eso en las grandes manifestaciones, la del 8 de marzo, siempre vemos el color violeta, ¿no? O ahora también la diamantina, hubo también un como que se aventaba la... Ajá, ¿no? Entonces, cuando uno escucha lo de las olas, ellas dicen, es que tenemos una genealogía, ¿no? O sea, no es esta es la última, pero nosotras como feministas sabemos de dónde venimos y es una lucha histórica, ¿no? Es decir, hay una genealogía que no podemos olvidar, estemos o no de acuerdo con esas olas, ¿no? Y a eso me dirijo. Me parece que en la cuarta ola, lo que algunas de ellas nos están diciendo es, justo en la cuarta ola, otra cosa que la configura, además de las cosas que hemos estado señalando, es esa capacidad de redireccionar la mirada a lo interseccional. No todas las mujeres tienen las mismas condiciones, ¿no? No es lo mismo una mujer rica, blanca, del sur, que una mujer indígena, ¿no? Pobre del norte, ¿no? Entonces toda esta, las afroamericanas, ¿no? Toda esta lucha que además también tuvo un movimiento muy fuerte, y esa capacidad de redireccionar la mirada, hay algunas feministas que dicen es como si el movimiento se volteara a ver a sí mismo después de estar luchando siempre contra el opresor, ¿no? Que es el patriarcado, y se volteara a ver a sí misma como movimiento no unívoco, sino con todas sus diferencias, y dijera, es que somos la diferencia entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que transformar la mirada para poder en realidad seguir luchando juntas como un agente político en contra del patriarcado, ¿no? Entonces, ese es otro de los, digamos, momentos importantes, el giro interseccional cuando se mira la clase, la raza, ¿no? Todas estas características que bien, ya han señalado, ¿no? Estoy repitiendo un poco, pero me parece que esa es una tesis central de la cuarta ola, ¿no? Esta mirada interseccional que han señalado, pues, pero pensemos en los corpus teóricos, pero en las calles también. O sea, eso se está dando, porque pensemos que el feminismo tiene estas dos vías, ¿no? Siempre tiene una vía intelectual, teórica y demás que se ha ido forjando, pero también tiene una vía de las luchas políticas, que como dices, a veces no tienen que ser eruditas, ¿no? Sino que simplemente salir y tomar la voz en la calle y hacer un acto, un performance o lo que sea necesario, como las tesis en Chile, ¿no? Que fue un movimiento importantísimo digamos, de esta cuarta ola, o de lo que podría llamarse la cuarta ola. Pero también decías el Me Too, ¿no? También la marea verde en Argentina, ¿no? Contra esta idea de la lucha que dieron afuera del Senado, ¿o qué era? Toda la noche esperando ¿no? Que se aprobara el aborto, ¿no? Todas estas luchas
digamos que además han sido masivas en Chile, en Brasil contra Bolsonaro, ¿no? También. Y como dicen, también lo dice por ahí Nuria Varela, me parece que es una feminista española, gracias, que en realidad las feministas siempre han estado ahí. No tiene que ser un movimiento feminista como tal, o sea, sí lo hay, pero en cualquier otro tipo de lucha siempre está el grupo de las feministas, ¿no? Entonces eso hace que haya una presencia siempre de ellas. Si estaban en contra de Bolsonaro en un asunto político contra el presidente, o contra una figura política, pero ahí estaban las feministas, también dando su propia lucha. Y es que esto es algo interesante, ya me callo, pero es cierto que los feminismos también provienen de las izquierdas, pero de esas izquierdas que no saben escuchar, ¿no? Es decir, de esos colectivos que se tuvieron que formar, y pensemos desde los jacobinos en la Revolución Francesa, que no escuchaban a las mujeres, ¿no? Y entonces ellas hicieron sus propios colectivos para decir, pues tenemos que discutir en otro lugar. Lo mismo sucedió en Estados Unidos, ¿no? En lo de la guerra de Vietnam, los machos progres, esta figura ya muy antigua, pues no, tú por qué vas a hablar, ¿no? Sino el que tiene la voz soy yo. Entonces ellas también tuvieron que hacer sus colectivas para escucharse entre ellas, ¿no? Bueno, y entonces, nada más para cerrar, creo que lo de las olas es un asunto genealógico importantísimo, porque nos habla de la secuenciación del trabajo de las feministas, que además sí genera una cartografía enorme, un bagaje enorme, que hay que ser responsable con usar su bagaje y no desconocerlo o descalificarlo o hablar de él superficialmente, que luego se hace mucho, ¿no? Porque me parece que es una falta de respeto al trabajo de tantas olas. Y esta cuarta ola pues se está dando cuenta que justamente había también un feminismo hegemónico y que ese feminismo hegemónico pues tenía que también tumbarse, ¿no? O irse transformando. Bueno, no sé quién va. ¿Vas, Carlos? Híjole, ya está complicado el escenario aquí ahorita. Bueno, voy a recuperar lo que decía el maestro Alfredo. Por ahí yo leía en Judith Butler esta idea del duelo. No sé si hayan escuchado, lo hayan visto. Esta idea de que hay duelos que nos atraviesan a todos. O sea, cuando la sociedad pierde algo, la pérdida se siente, la sentimos todos, ¿no? Y justo eso es lo que está pasando. Aquí lo que se siente es que se perdió algo. Y eso puede hacer que, en términos colectivos, los afectos se enardezcan, ¿no? Pero tiene que ver con la pérdida. Entonces, bueno, es lo que dice Butler, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a la pérdida? Pues lo que hay que hacer es un proceso de duelo muy fuerte, socialmente hablando, para que podamos entonces empezar a conciliar estas radicalidades entre estas dos posturas, sobre todo la postura, ¿cómo dijo? Eufemísticamente, heteropatriarcal, ¿no? Porque sí, claro, allí hay una, en términos afectivos, socialmente hablando, es necesario recomponer y empezar a reconstruir un tejido afectivo que no existe ahorita. Y es importante empezarlo a crear. Y ahí me parece, por ejemplo, Judith Butler no llega hasta allá, pero me parece que una pedagogía de la ternura, ¿no? O una pedagogía de la esperanza, o el consuelo como una práctica colectiva y social pueden ser procesos realmente sanadores en estos casos. Lo estoy diciendo como una intuición. Habría que fundamentar eso, pero me parece que por ahí habría que empezar a inaugurar un camino, ¿no? La ternura es un fenómeno radical, porque si algo se nos ha enseñado, hablando exclusivamente como varones, es a mostrar siempre fortaleza, firmeza
inflexibilidad, ¿no? Frialdad, y que además esto constantemente se tiene que reafirmar en diversas situaciones, como hijo, como padre, como esposo, como vecino, como profesor, como político, como policía, ¿no? Como aquellos que están, como maestro, ¿no? En una vulcanizadora, ¿no? Soy profesor de la FES Aragón, además de dar clases acá en Filosofía y Letras, pero en Aragón, de camino sobre la Avenida Central, que así se llama, Avenida Central, del metro, de la estación de metro más cercana a la FES Aragón, hay una vulcanizadora. Y pues las estudiantes, las alumnas, me comentan que evitan, ¿no?, pasar por un espacio, ¿no?, en cualquier parte del día, ¿no?, en el que saben que ahí se agrupan, ¿no?, colegas de la vulcanizadora, ¿no?, en donde saben que tarde o temprano pueden recibir un piropo o cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Porque dentro de la mente de aquel que está infringiendo violencia, ¿no?, creen, por cierto, que están siendo muy galanes, ¿no? Creen que están dando una cortesía, ¿no? Creen que dicen, bueno, hay una N cantidad, un montón de discursos que no tienen ningún sentido reproducirlos por acá, pero sienten la necesidad profunda de querer demostrar la superioridad, ¿no? Eso le llaman mandato de masculinidad, ¿no? Rita Segato. Eso se aprende en casa, y esto tiene que ver un poco con el cómo. Podría haber un cómo interno y un cómo externo. Un cómo interno, hablando exclusivamente como varones, un reacomodo de la forma en cómo nosotros aprendimos a ser varones. Porque, así como les dije, hasta que uno no es revolcado por una ola, ¿no?, uno no sabe la potencia de la misma, ¿no? Y hasta que uno comienza a ver, ¿no?, con toda sinceridad, que pues tal vez uno viene de una familia a la que el padre se enojó a los 13, 14 o 15 años, porque dijo, mi hijo no va a lavar trastes, ¿no?, que lo haga la hija o que lo haga la esposa, ¿no? Hasta que uno se percata de que como varón es uno inútil para lavar sus propios calzones o sus calcetines, ¿no?, porque está uno esperando que la atención provenga, ¿no?, de una mujer. O aquí podríamos añadir también una feminista norteamericana, Bell Hooks, quien ella dice, incluso entre los varones homosexuales se repiten estas diferencias, ¿no?, porque hay quien dentro de un espacio familiar, ¿no?, siendo homosexual, asume una suerte de feminidad, ¿no?, y a él es al que se le encargan las labores femeninas, ¿no?, en sustitución de una figura femenina o simplemente por el hecho de demostrar superioridad, ¿no? Ahí tenemos otro elemento. Entonces, internamente hay que hacer un reacomodo, ¿no? Y aquí estoy evitando dos palabras, ¿no? Una que es la de construcción, ¿no?, el aliade, que a mí no me gustan esas palabras por el uso, ¿no?, que se les ha dado, porque pues termina a veces siendo una caricaturización. Se desgasta muchísimo, ¿no? Palabra gastada. Y la otra, ¿no? Dice Graciela Hierro, al menos me gustaría que los varones tuviesen simpatías con el feminismo, pero decir simp, ¿no?, en un entorno actual, ¿no?, implica un varón que voluntariamente se sobaja ante una mujer, ¿no? Entonces, simp, ¿no?, lo que busca es una especie de validación social, anulando toda posibilidad de construirse él dignamente como varón, ¿no? Entonces los sims abundan, ¿no? Y para eso, en lugar de hablar de simpatías, podemos hablar de afinidades, ¿no? Eso me parece un poco más lindo, más abierto, más interesante. Habrá puntos en común, ¿no? Esa sería una. Hay que hacer un reacomodo de cómo es que nos hemos conformado hablando de masculinidades, ¿no? Aquí viene un tema tabú, ¿no? Cuando uno quiere con la familia hablar, por ejemplo, sobre vasectomía, ¿no? Hay quien dice, ¿no?, pues bueno, piénsalo bien. Hay quien dice, estamos hablando de chicos, ¿no?, que llegan a los 14, a los 15 años después de una clase de la secundaria, ¿no?,
y que dicen, yo cuando tenga 18 años, yo quiero hacerme la vasectomía, ¿no? Entonces, ahí vemos un entorno en el que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este reacomodo? Porque puede ser información que no ha llegado adecuadamente, puede ser, no sé, una moda que en ese momento se instaló dentro de los chavos, ¿no? Porque pues también pasa, pero también faltan estos espacios de ternura, ¿no? Y que dentro de las masculinidades, vaya que los necesitamos, ¿no? Ese es un reacomodo interno, y externamente es tomar las calles, ¿no? Porque si no se toman las calles, muchas veces ni siquiera tenemos una idea de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, ¿no? Pensando en dos casos, ya que estamos hablando de estas pérdidas, de estos duelos, Maricela Escobedo, la cual, ¿no? Es un caso que sigue helando la piel, ¿no? Sigue helando la sangre, ¿no? Por defender una causa propia, ¿no? Ser asesinada, ¿no? Y que además luego haya políticos oportunistas, ¿no? Que se aprovechen de ello, es asqueroso, ¿no? Esa es una. La otra, lo vimos hace muy poco, la desaparición de Mariela Díaz Valverde en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiante de Letras Hispánicas, que dio lugar, por cierto, a una toma dentro de la facultad. Entonces, hay que tomar las calles, pero hay que hacerlo de manera organizada, ¿no? Hay que hacerlo también de manera conjunta, y habrá que sensibilizarse respecto a quién está tomando la calle y cómo podemos interactuar con ellos, ¿no? Porque aun cuando se tenga a veces una causa justa, no siempre se defiende con toda la congruencia que uno quisiera para pensar adelante, ¿no? A veces los movimientos tienden a ser efectivos en el momento, ¿no? Y sería bueno plantear un programa a largo plazo, ¿no? Constantemente exigir, ¿no? Constantemente exigir. Pero bueno, eso es lo que también quería comentar. No sé si les damos la palabra ahora sí, ya se pueden animar. Tomen un turno, ¿no? Esto no es el Seguro Social. Adelante, no sé si gustan tomar la palabra. Mientras se animan. Pues ya que están aquí mis estudiantes de género, pues le podríamos preguntar. Me gustaría escucharlos, a ver si quieren decir algo. Exacto. Gracias. Bueno, primero que todo está muy interesante. Bueno, al menos sí me resulta muy interesante lo del feminismo y toda esta situación. Pero bueno, hay algo que como que me genera un poco de ruido, porque estabas comentando que tomar las calles pues realmente es necesario, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo he visto muchas publicaciones, o de que incluso escucho personas hablar, en que hablan de que el hecho de tomar las calles es una distorsión de la propia causa. Entonces, no sé si en este caso el tomar las calles es un medio para ejercer la causa precisamente de lo que están luchando las mujeres, o es que lo que en sí me genera ruido de tomar las calles es si en realidad sí se está distorsionando la causa de la lucha o no, o por qué se comenta eso, ¿no? Entonces también, por ejemplo, estaban hablando de las olas y de que se están como que añadiendo nuevas cosas de las que hoy en día se tienen que luchar. Entonces es ahí donde, bueno, tengo este lago mental de no sé exactamente qué causas son las que dicen que se están distorsionando, o cuál es el problema que hay con eso. Aprovechen que el micrófono está por ahí. Y ahorita platicamos de todo. Es una plática, no tenemos las respuestas. Sí, todo está grabado, se lo va a poner el profesor. Nada más. Con eso vamos a ver. Claro que no. Acerca del feminismo, yo me siento un poco ignorante y por eso me quise acercar para tratar de conocer un poco más. Porque también he visto que las situaciones en mi familia están como que muy polarizadas. Por un lado, las mujeres tienen que hacer todo lo del hogar y los señores pues las mandan o dicen es tu obligación y ellos no aportan nada. Entonces eso a mí me genera un poco de conflicto con, no sé, me causa ruido el como por qué tú no puedes hacer las cosas y atenderte a ti mismo y aparte apoyar en la casa. Entonces por eso, no sé, tenía algo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo otra vez. Adelante.
Bueno, este tema lo quería como poner en la mesa porque, bueno, cuando sucedió lo de la marcha, el 8 de marzo, bueno, vi muchas situaciones acerca de las personas transgénero. Entonces, bueno, yo soy un chico trans, entonces, pues es un tema que a mí realmente me interesa. En el hecho de que, bueno, vi que comentaban que no podían ser partícipes de esta causa por el hecho de la transición de género. O sea, y comentaban ellos de que, pues en algún momento se sexualizó su cuerpo y hubo muchas situaciones de esas. Y por parte de las chicas transgénero también, en donde comentan que pues no deberían ser partícipes del movimiento porque según, bueno, el feminismo es un movimiento exclusivo de las mujeres. Entonces lo estaba pensando mientras estaban hablando esto de los sectores y de tratar de incluir a más sectores. Entonces pues quería preguntarles como de en qué parte o en qué posición podrían tomar pues este sector frente al feminismo y a la lucha misma. Sí, hacer un comentario. Sí, adelante. Rápido. Esto que tú decías acerca de que debe haber una afinidad o una simpatía. Yo creo que desde la mirada masculina más bien es una apatía. O sea, ¿cómo lograr la simpatía o la afinidad? Por ejemplo, en la universidad, bueno, yo vivo entre colegas que hacen comentarios muy agresivos en contra de las mujeres. O sea, bueno, profesores connotados o no connotados, anotados o no anotados, estos tendederos de denuncia. Entonces imagínate, estamos digamos en una etapa en que los prejuicios ya se han arraigado. O sea, como un profesor con sabiduría universitaria, pero profundamente sexista, va a tener una afinidad. O sea, ¿qué es eso de afinidad? Porque puede ser que digas, oye, pues sí, es una lucha social y reivindicativa y justa, pero ya sabemos, se da la vuelta y otra vez empieza el ataque hacia las mujeres con prejuicios o valoraciones que se están censurando dentro de los espacios académicos, pero de palabra, ¿no? O entre dientes. Entonces, una educación, imagínate, para los adultos o para los que ya están educados, porque están dentro de un ambiente universitario docto, ¿no? ¿Cómo simbrar? ¿Cómo trastocar? Esto parece de educación ficción, porque parece que siempre va a haber una fórmula educativa para que haya una voluntad diferente, pero nunca se considera cuáles son las condiciones reales, en donde cuando aparentemente sales de ti mismo para defender una causa justa en favor de las mujeres, inmediatamente regresas a ti mismo para defender una causa que consideras justa en contra de las mujeres. Es una contradicción. ¿Cómo se resuelven las contradicciones educativamente hablando? No creo que haya solución, pero bueno, esa es una opinión con respecto a la vivencia que tengo dentro de la universidad y con colegas que, bueno, si se platica lo que hacen ya, es más, me siento hasta avergonzado. Bueno, yo quiero decir algo de eso y si quieres ahorita tomas el tema de... digamos que hay toda una... Hay un texto que se llama Reacción. ¿Tú recuerdas la teórica que escribe ese texto? Que se llama Reacción y que habla de las reacciones, porque cuando se habla de olas se habla de la resaca, ¿no? O sea, siempre hay una ola con su resaca. Y la resaca es esa reacción patriarcal. Y este texto que se llama Reacción, de una feminista, que no recuerdo ahora su nombre, que es muy interesante, va explicando cómo a cada acción de las luchas feministas siempre hay una reacción muy fuerte, ¿no?
y estas reacciones las va describiendo en cada ola, precisamente. Y yo creo que para dar un poco, no voy a dar una respuesta, pero para pensar una respuesta, cómo hacerlo, los movimientos feministas ya lo están haciendo, ¿no? Es decir, ya están haciendo la reivindicación que estamos buscando, ¿no? Es decir, ya se está llevando a cabo ese movimiento y aunque parezca que no avanza, sí avanza, ¿no? Y hay cierta ganancia de derechos, cierta ganancia de simpatía, cierta ganancia, es decir, de que el otro comprenda por qué estás luchando, ¿no? Entonces parecería a veces que no hay bueno, no a veces, muchas veces decimos, y salgo a luchar todos los días y pongo los derechos sobre la mesa, pero aún así a veces no vemos como resultados. No, yo creo que sí ha habido, ¿no? Y ha habido muchísimos, la posibilidad de que podamos hacer muchas cosas, no como concesión, sino como un derecho que ganado, ha sido el resultado de todas esas olas, ¿no? Y creo que en la educación, como siempre acabamos pensando, es el lugar también esencial para la transformación posible de una mentalidad, por ejemplo, más individualmente, ¿no? Es decir, cómo, bueno, y colectivamente en la escuela, pues ustedes lo saben, pero cómo vamos a transformar la mentalidad de una masculinidad hegemónica. Pues muchas veces puede ser en las propias escuelas, ¿no? En los programas educativos. El problema, y a eso voy rápidamente y no me tardo, es que nuestros programas educativos no tienen perspectiva de género, ¿no? Se ha tratado nada más como de tapar el sol con un dedo poniendo una optativa de género, ¿no? De perspectiva de género, y todos nuestros programas transversalmente no están pensados desde el punto de vista de la perspectiva de género, ¿no? Como debería de estar atravesados todos los programas, pero además, cómo transformar epistémicamente esos programas. O sea, es una cosa mucho más profunda, ¿no? Que solamente pensar, como decía, ¿quién? Celia Moros, me parece, añada mujer y revuelva. No es eso, ¿no? No es añada mujer y revuelva, es transformemos la estructura, ¿no? Porque los ingredientes cambian, porque el cambia, porque el lugar donde se va a vaciar no es lo mismo. Es decir, todo se tiene que transformar. No es nada más como, ahora puedes venir y sentarte, te vamos a dar un lugar, ¿no? No, de eso no se tratan los derechos, ¿no? Entonces, creo que ya los movimientos feministas han transformado cosas y ahí siguen transformando cosas. Y que a veces no los visibilizamos tan claramente, pero ahí están esas transformaciones, ¿no? Y la educación también creo que es otro lugar. Para lo que decías, pues, si quieres abordarlo. Sí. Susan Falodi. Susan Falodi, Reacción. Reacción. Sí. El texto donde habla de cómo siempre el patriarcado reacciona a las olas, y ella habla de las olas, de todo, cada ola, ¿no? De acuerdo. La movilización en las calles es, al menos desde la experiencia latinoamericana, ¿no? Pensando en el cacerolazo, es algo que puede replicarse en diversos escenarios, ¿no? Con lo que nos manifestamos en la calle, pues es tomando justo las cacerolas o tambores o haciendo ruido, ¿no? Ese es como un punto de partida, ¿no? Cuando el punto de partida se vuelve el punto de llegada, ahí se muere automáticamente pues lo que se podía reaccionar, ¿no? Es importante siempre mantener un pico de reacción siempre, ¿no? Y lo cual es algo muy, muy, muy complicado porque implica tener siempre las causas bien identificadas, ¿no? Los pliegos petitorios bien claros también, ¿no? Porque luego cuando se hacen estas protestas hay pliegos petitorios enormes y la gente no termina por identificar qué es lo que realmente se está pidiendo, ¿no? Atender o cambiar o simplemente evidenciar, ¿no? Manifestar. Eso es en cuanto a las movilizaciones. Si no hay movilizaciones, es muy difícil que al menos en el plano cotidiano la gente se percate de eso, ¿no? Para los que vivimos en el oriente de la Ciudad de México, ¿no? Yo vivo en Nezahualcóyotl, hasta que no hay una avenida tapada, ¿no? De Zaragoza
o la avenida R1, por ejemplo, ¿no? En Ecatepec, la gente no empieza a protestar. Las reacciones antifeministas son de lo más espantosas, ¿no? Porque no solamente se suman siglos de machismo condensado en discursos horripilantes, sino que además encuentra esto eco en medios de comunicación, ¿no? Que terminan siempre manipulando, ¿no? La energía de lo que se está transmitiendo ahí, número uno, ¿no? Hay formas también de movilizarse, de manifestarse, dependiendo también del espacio, movilizaciones dentro de la universidad, movilizaciones dentro de los hospitales. Es importante también estar al pendiente de cómo son estas movilizaciones, porque pues se pueden aprender también de cómo otras movilizaciones se realizan, ¿no? A mis estudiantes les digo que para mí una de las grandes sorpresas que tuve yendo a la Facultad de Música es que en la Facultad de Música, hasta donde yo sé, es el único caso durante todo este movimiento de Me Too y de tendederos en que una de las autoridades, ¿no? Una de las coordinadoras de una de la licenciatura sí apoyó el movimiento. Y yo dije, eso es excepcional, yo lo sé, ¿verdad? Es excepcional para los que estamos de este lado, ustedes como estudiantes. Eso quiere decir que hay algo de esperanza en eso, ¿no? Y habrá que darlo a conocer, porque la ilusión de que todo sigue igual es inmensa, ¿no? Hablando justamente sobre el cómo. Esa es una. La otra, sobre los transfeminismos, los cuales se pueden entender al menos de dos maneras. Uno, dentro de la comunidad LGBT, ¿no? En el que aquí una de las voces que más sigo personalmente pues es la doctora Chauvin Guerrero McManus, la cual pues en alguna ocasión me la llegué a encontrar en la feria del libro, ¿no? Y pues es una mujer que mide un 88, uno naturalmente se siente intimidado, al menos yo, ¿no? Uno dice, una mujer sota, ¿no? Comiendo su helado, porque le gustan mucho los helados. Saludos a la doctora Chauvin, donde nos está escuchando. Hasta en la pandemia, que descubro el canal de YouTube en el que ha documentado la transición, es cuando uno, acercándose con interés a unas historias distintas de violencia patriarcal, uno puede darse una somera idea, ¿no? De que comunidades trans, cuando llegan, por ejemplo, a la universidad, y hay estudiantes que me lo comentan, profesor, es hasta esta clase, en sexto semestre, que yo no me siento intimidado por expresar, ¿no? Una opinión, tenga que ver o no con mi orientación sexual o con mi expresión de género o no. O sea, es un espacio en el que al menos ahí hubo algo de ternura o de cuidado o de atención. Entonces, ahí volvemos otra vez con el cómo. Volver los espacios comunes, espacios seguros. Y eso obviamente es de lo más complicado cuando son los violentadores quienes se afanan en hacer estos espacios imposibles, ¿no? Totalmente intratables. Esa es una comprensión de transfeminismo que me gusta mucho, ¿no? Y el otro es el transfeminismo entendido por Sayak Valencia, ¿no? La cual ella como feminista del norte, ¿no? Que por cierto experta en Edad Media, ¿no? Es una expertaza en Edad Media. Ella diría que lo trans no lo entiende como únicamente de la comunidad trans, sino como movimiento, porque el movimiento tiene que entender alianzas estratégicas, porque la violencia patriarcal no se sufre exclusivamente por mujeres, y menos por mujeres cis, ¿no? Entonces, en cuanto comenzamos a identificar violencias patriarcales en diferentes grupos, comenzamos a establecer las famosas afinidades, ¿no? Yo sé que todavía hablar de mujeres trans, hombres trans dentro de la universidad es un tema también tabú. Esta feminista decía entonces lo siguiente: necesitamos el feminismo ilustrado para demostrar que una mujer es biológica y culturalmente de un modo, lo cual eso es bien peligroso, bien peligroso, ¿no? Porque tenemos otra experiencia dentro de la UNAM, las materias de ética, ¿no? Ética comunitaria y género, en las que a veces queriendo atender violencias de género, contradictoriamente se generan discursos de odio, ¿no? Entonces ese es otro efecto, hablando de otras violencias, ¿no? Porque vuelves a esencializar algo que no quieres esencializar, ¿no? Los esencialismos no nos enseñan nada bueno,
Y eso es algo que sí hay que aprender muchísimo de la segunda mitad del siglo XX. No nos sirve de nada decir qué es la esencia de un hombre, qué es la esencia de una mujer, qué es la esencia de una madre, qué es la esencia de una hija, porque terminamos ahí defendiendo posturas inflexibles, sin diálogo. Entonces, no caben los discursos de odio, de ninguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca con estos estudiantes, también dicen, profesor, yo tengo años, ¿no?, que no me sentía ligeramente cómoda en el aula. Entonces, uno como profesor tiene que tratar de extender, ¿no?, la vida útil de ese espacio en ese momento, hablando únicamente como profesor. Y bueno, eso es lo que queríamos comentar. Bueno, quería yo comentar. Adelante. ¿Quieres decir algo? Aquí están, aquí. Es que, bueno, dentro de mi experiencia, no es suficiente solo la parte epistémica de los programas, o sea, los contenidos, ni siquiera las perspectivas. Tienen que ver con, por lo menos desde lo que yo les puedo participar, tiene que ver con la creación de ambientes y de sensibilidades. Eso es lo que a mí, por lo menos, me ha funcionado. Y ahí es en donde se conectan los afectos, profe. Porque de otra manera, estos temas nomás rebotan, ¿no? Rebotarían. O incluso crearían, podrían crear ¿cómo? Las reacciones. Y yo por eso creo que tiene que ver más con el ambiente, con lo que se está creando, con los tejidos afectivos que estamos construyendo entre todos, con las ternuras, con el consuelo, con el cuidado del otro, o incluso con el amor, así, tal cual, lo que tendríamos que sostener, con el amor, que por ahí creo que está la posibilidad de que efectivamente podamos escucharnos y podamos empezar a crear un tejido distinto que nos permita vincularnos, aliarnos, encontrar afinidades, encontrar empatías, y he encontrado una palabra todavía más bonita que la empatía, que siempre se las comparto acá a mis estudiantes, que es la eupatía, una palabra que usa Séneca en una de sus cartas a Lucilio, y que le dice: la eupatía es tener buenos sentimientos por el otro. No es suficiente ponerse en su lugar, es tener esta intención de que el otro esté bien, de que le vaya bien, de que tenga buen camino, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que yo podría compartirles. Y bueno, aquí mis estudiantes, no sé si quieran decir algo. ¿Algo más? Sí. Adelante. Vamos a ir cerrando. Y yo tenía como una duda, una pregunta, porque yo creo que igual se van a empezar a generar los cambios cuando desde la escuela, o sea, la educación empiece a cambiar. Y de hecho, pues vi que hubo muchas quejas por unos libros de la SEP que sacaron, que creo que mostraba a familias fuera de, homoparentales. Y vi que hubo mucha queja, mucho ruido, o sea, que por qué les iban a empezar a enseñar eso a los niños, que ellos ni siquiera sabían de eso, como si no fuera algo normal, o sea. Y también vi un pequeño corto de un podcast en TikTok que hablaba sobre cómo desde el idioma, o sea, existe, por ejemplo, cuando le dicen, niños, vamos a jugar fútbol, y se para una niña. No, tú no, porque tú no eres niño, pero se supone que los niños es en general, ¿no? Entonces, también me pareció muy interesante de cómo hablan de que las mujeres, según somos más perceptivas, pero que igual y la percepción que generamos nace a partir de saber identificar cuándo te están hablando a ti o cuándo están hablándole a todos o nada más a los chicos. O sea, también el idioma, siento que... el lenguaje inclusivo, que igual a mí me generaba como... No estaba muy de acuerdo, se me hacía muy raro, pero porque nos incomodaría
¿Por qué se nos haría difícil incluir a todos? Haciendo un cambio en la forma en que nos expresamos. O sea, ¿por qué nos tenemos que ofender? ¿Por qué nos tenemos que sentir afectados? En hacer un cambio que haga sentir a todos en general incluidos y pues hacerlos sentir que pertenecen. Quería preguntarles. Es que con la mirada dominante, sí. Yo creo que hubo una ambigüedad porque yo no me estaba refiriendo a si había una ausencia de simpatía o de afectos hacia el otro. Yo me estaba refiriendo al autoamor o a la parte autoafectiva, Dios. Es decir, cuando estaba hablando acerca de que en el caso de los colegas, y en el caso de cada uno, incluyéndome a mí, en el caso de cada uno de los integrantes del género masculino, digamos, podemos nosotros hablar acerca de las mujeres de una forma constructiva, equitativa, pero yo me refería a que saltan inmediatamente, en el momento menos esperado, la parte misógina, digamos, que todos la tenemos, por esto que acaban de mencionar acerca de un poder convincente o retórico que tiene su efectividad en la construcción de nuestra identidad como hombres. Entonces, cuando decía que cómo hacerle para que en el interior de uno mismo, que por supuesto hay afectos, que por supuesto hay reacciones, se pueda evitar esa contradicción que está presente y que parece que la vamos superando, pero es algo vital que se ha interiorizado y que se ha reforzado por las distintas etapas de la vida que hemos atravesado con una educación al respecto. Entonces sí, interiormente ahí están los afectos, interiormente ahí están las animadversiones, los rechazos, pero alrededor de un eje misógino. Entonces, cuando hablaba acerca de cómo evitarlo, entonces a lo mejor sería regresarse a uno mismo, que sigue vigente el cómo, porque se vive en medio de una interioridad contradictoria. Es decir, cómo evitar esa contradicción. Se habla acerca de que la podemos evitar hacia afuera, ¿verdad? Que hay una esperanza en la educación, que hay una esperanza en la simpatía hacia los demás, hacia el amor hacia los demás, pero regresándose a la subjetividad machista, al imaginario misógino. ¿Cómo evitas el imaginario misógino? Suena muy bonito, que oye, pues, viviendo un ambiente, pero eso tiene que ver colectivamente, pero individualmente, bueno, mis colegas me dicen que sí se vive un ambiente universitario muy progresista, ¿no? Pero una vez que se habla de las mujeres, incluso mujeres dentro de su propio círculo familiar, ¿no? Entonces los dichos ya son muy diferentes a los hechos educativos. A eso me refiero, cómo hacer un regreso hacia uno mismo en términos de superar esa posible contradicción, porque a veces no es contradicción, a veces es conformidad con los prejuicios establecidos. Y es muy cómodo. Bueno, sí, por supuesto, porque genera privilegio. Que tomen talleres de nuevas masculinidades, ¿no? Y que los... nada más para cerrar iba a decir eso, ¿no? Otra de las grandes conquistas de la cuarta ola son los estudios de las nuevas masculinidades, justamente, ¿no? Que además tuvimos un café filosófico, ¿recuerdan? Con Alonso, que estuvo aquí, Alonso Alarcón, que nos habló de las nuevas masculinidades, ¿no? Como en esta reeducación autogestiva, que es muy complicada, es muy difícil, ¿no? Porque además, y también lo iba a decir para cerrar,
a todo lo nuevo también hay una reacción, ¿no? Digamos, a todas estas estudios de nuevas masculinidades, hay nuevas masculinidades también hegemónicas. Hay nuevas masculinidades, por ejemplo, todos estos personajes masculinos del narco son claramente nuevas masculinidades para mal, ¿no? Digamos, hegemónicas, fuertes y negativas, es decir, siguen apareciendo nuevas figuras contra las que el feminismo tiene que luchar, ¿no? O nace un nuevo lugar para la cuarta ola violeta, como las redes o el ciberactivismo, y también hay una reacción, ustedes han visto las reacciones en las redes sociales en contra, ¿no? La posibilidad de los feminismos ciberactivos, o sea, digamos, ciberactivismos en las redes, tienen unas reacciones terribles, ¿no? También, entonces, ahí seguimos como en la lucha, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo haber estado aquí. Ya vieron cuántos temas se abren. Ya no hablamos del lenguaje, se abre el tema del lenguaje, se abre el tema, todos estos temas, pues dan para otros cafés, ¿no? Y con gusto luego tomamos sus apreciaciones y los volvemos un café filosófico, de verdad. Pues muchas gracias por asistir y los esperamos al siguiente. Gracias.